estuvo trabajando, estuvo ahí adentro, admira a Luis Miguel, así que bueno, tiene muchos detalles para contarnos. ¿Cómo estás, Cheche? ¿Qué tal? Hola, Cheche. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Bueno, Cheche, ¿pudiste ver de cerca qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto enojo? Si realmente Luis Miguel podría haber parado el espectáculo con la lluvia y vuelto nuevamente para terminarlo. ¿Se podían dar estas situaciones? Qué difícil dar esas respuestas, Silvia, ¿no? Porque uno cuando va siguiendo el cronograma de cómo se fue desarrollando todo este show, al inicio mucha expectativa, muchas caras de ilusión, mucha alegría, gente que había conseguido en la primera etapa su entrada, que recordemos se agotaron el primer día que salieron a la venta, ya por el mes de agosto del año pasado. Gente que había venido de tantos lugares. Siempre la lluvia, siempre el clima estuvo allí como generando confusión. ¿Qué pasaba si llovía? Si se suspendía, si se reprogramaba y demás. La cuestión es que la lluvia, yo creo que fue a la hora de evaluar el recital de anoche el factor que hizo que no pudiera salir todo como esperábamos y todo perfecto. Al principio, bueno, Luis Miguel comenzó a cantar unos minutitos más tarde de lo previsto. Se decía que iba a comenzar puntual 21:30, comenzó 21:45 aproximadamente. Inició como son todos sus conciertos alrededor del mundo, como esta gira venía desarrollando en diferentes países, al igual que en Buenos Aires. Al tiempo que empieza a cantar, ya se le empieza a notar una especie de, ¿cómo les digo?, malestar con el sonido. Volvió a hacer algunos de los gestos a los que nos tenía acostumbrados anteriormente. De todos modos, él seguía cantando como lo hace habitualmente. Recordemos que ya en esta nueva etapa de Luis Miguel hay otro artista en cuanto a la conexión con la gente. Se lo notaba siempre también como mejor consigo mismo y demás. Pero la lluvia empezó a molestar, hubo momentos realmente en los que era bastante intensa y un factor que no se había tenido en cuenta quizás, que es algo que no se puede prever, sí se hablaba de una ventana. Hay partes de Córdoba en las que no llovió efectivamente, pero en el estadio de Alta Córdoba justo se dio esta llovizna que en ciertos momentos fue intensa y el viento hacía que esa llovizna, que a todos nos molestaba, cayera como directo hacia el escenario y hacia Luis Miguel. No es que caía en forma vertical, sino que en diagonal y bastante intensamente. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Bueno, yo tuve la suerte de poder verlo desde lejos y después bien de cerca, entonces observar cuáles eran las situaciones o lo que estaba sucediendo sobre el escenario. Y se vivía como malestar, confusión. A mí la sensación que me daba es, ¿qué va a pasar acá? ¿Van a seguir? ¿No van a seguir? ¿Se va a poder seguir haciendo? ¿Esto va a empeorar o va a mejorar? En un momento, 21, a ver, tengo anotado el momento exacto, Luis Miguel decide retirarse del escenario. Estaba bastante mojado todo el escenario, de hecho viene gente especialmente a secarlo, a secar todo el piso para que esto no generara algún accidente del artista o de los músicos. También los instrumentos estaban mojados. Al terminar de realizarse este procedimiento, Luis Miguel regresa con otra ropa, cambiado para continuar. Al continuar, la lluvia se intensifica. Creo que tenemos imágenes donde se ve efectivamente cómo caía la lluvia. Y ya cuando vuelve, uno ya se empieza a dar cuenta, teniendo en cuenta el setlist y las canciones que había cantado en otras presentaciones, que había momentos que no iban a estar. ¿Por qué? Porque de los 5 sets que él suele cantar, iba saltando canciones del primero, del segundo, pasaba el cuarto y para cerrar ya con el quinto. Cuando aparecen las pelotas, que es el cierre de los shows de Luis Miguel, ahí dijimos, chau, se terminó. Y ahí realmente no había pasado demasiado tiempo de él cantando. Siguió un tiempo más, pero efectivamente no fueron más de 50 minutos totales los que él estuvo sobre el escenario. Bueno, hay algún pantallazo, háganme todas las preguntas que quieran, pero más o menos eso es lo que yo les puedo relatar de lo que se vivió anoche. Y obviamente la gente al final, con angustia, con decepción, muchos enojados, por eso gritaban estafa, pero también algo que a lo mejor podría haber sido hasta romántico, ¿no? O épico, porque Luis Miguel cantando bajo la lluvia en Córdoba, con estas imágenes, con todos los celulares hoy por hoy que podían tener registro del momento, hubiera sido quizás una postal para memorable. Y lamentablemente se convirtió en algo que nos dejó un dejo de tristeza. Quedó sabor a poco en mucha gente, Cheche. Y esa gente, cuando Luis Miguel se va, ¿alguien avisa, bueno, esto fue todo, gracias, nos vemos la próxima? ¿O quedó una incógnita que no se sabía si volvía o no volvía?
Claro, en el momento en que termina, yo ya he ido a varios conciertos y sabía que eso no iba a continuar porque se había dado el final, efectivamente, pero la gente estaba como desconcertada, es la palabra. ¿Esto va a seguir? ¿No va a seguir? Pasó, y encima lo peor fue que cuando termina el concierto deja de llover. Entonces uno se preguntaba, ¿y si a lo mejor hubieran demorado un tiempo más la espera y a lo mejor podría haber vuelto? Bueno, son cosas que nosotros no podemos determinar. Esas decisiones la toma el artista, no la productora, como bien decía recién Ricardo Taglier en la entrevista que le realizaban. En cuanto a la organización del evento, estuvo todo muy tranquilo, todos los accesos, la gente ingresó bien, no sucedió lo que había sucedido en el campo de polo, que mucha gente tuvo que entrar más tarde del concierto porque los accesos no eran buenos y demás. Tuvo muchas cosas positivas, muchas partes lindas que lamentablemente se vieron opacadas por esto. En cuanto a si podía continuar o no, bueno, lamentablemente fue una decisión del artista y su producción, según decían en el comunicado, para resguardar la seguridad de todos, de la gente, del artista, de los músicos, de los instrumentos. No era tormenta eléctrica, sí hubo un momento muy molesto, hay que decirlo, muy molesto, pero bueno. En estas cuestiones siempre hay dos caras, siempre hay verdades. La realidad es que fue menos de lo que teníamos pensado disfrutar. La gente no se fue tan feliz en su mayoría, pero bueno, es el rey y veremos si decide regresar o no. Cheche, ¿cuánto duró? ¿Nos puedes contar bien cómo fue el momento en el que él canta el último tema? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó en el que se dan cuenta que ya no va a volver? Y cómo fue todo ese detalle del final que no lo pudimos ver por cámara. ¿Llegó a ser una hora, Cheche? ¿Una hora completa? Así como... Les paso el cronómetro para que ustedes más o menos puedan imaginar lo que pasaba. 21:45, como les decía, comenzó. A las 22:29, 40 minutos después, fue el primer corte. Ahí ya todos decíamos, ¿qué va a pasar acá? Porque le daba mucho la lluvia en la cara a Luis Miguel y él seguía cantando, le ponía onda, hay que decirlo, se reía, hasta había algunas canciones que hablaban de la lluvia o que hablaban del tiempo y él hacía referencia a lo que estaba pasando. En un momento sí se veía muy mojado todo, él estaba empapado realmente y fue el momento en el que decide alejarse del escenario, que esto fue precisamente, ya que quieren horarios, a las 22:29 se aleja del escenario y regresa a las 22:36, unos 10 minutos después, para continuar con el show. 22:49, 15 minutos después, ya salen las pelotas, esas que yo les decía que son las gigantes, esas negras que indican siempre la fiesta final de show con todas las pulseritas encendidas. Ahí yo dije, chau, ¿qué pasó? ¿Se termina ya? Porque desde que había regresado había pasado muy poco tiempo. Finalmente sonaron algunas canciones más y 22:55 dio por finalizado el show. Podemos decir que fue 1 hora 10, 1 hora y 5... desde que comenzó, pero en total fueron unos 50 minutos de canciones, chicos. Claro. Y decís que empezó 21:45, estaba estipulado que arrancara 21:30, ¿verdad? El recital. Sí, pero no es la demora, Silvia, a la que a lo mejor nos tenía acostumbrado Luis Miguel antes. Sí. Si alguien ha ido a otros recitales anteriores, sí. Luis Miguel decía 9:30 y uno sabía que podía empezar a las 11 el concierto, que dependía de su humor, que dependía de la hora que había llegado, dependía si quería estar en el camarín o no. Eso no ha habido demasiadas variaciones. Pero me parece que en este tour, digo. Con el respeto al público. Fíjate que Chano de Tambiónica arrancó 21:30 en punto. Allí en el Estadio Córdoba hubo una llovizna previa, pero bueno, no fue lo mismo que anoche. Pensaba en la cantidad de claro, fanáticas. Eso te iba a decir. Pensaba en la cantidad de fanáticas, Cheche, que decíamos, ¿cuánto pagaron, no? ¿Cuánto salían estas entradas? Porque algunas hablaban de reventas que a última hora las pudieron conseguir. Hablaban de 200.000 pesos. Es muchísimo para lo poco que fueron a ver, ¿no? Y sí, por eso se entienden las dos partes de esta situación, ¿no? Lo que te iba a decir, Silvia, es que también se puede haber demorado el comienzo, porque justo 21:30 había una llovizna bastante fuerte. Minutos antes también de las 21:30, a lo mejor se estaba especulando con eso. No es lo mismo cuando la situación climática es perfecta, no hay demasiados riesgos de tormenta. Ayer era un día muy raro, muy inestable. Si bien, como nos había adelantado Gerardo Barrera, no iba a haber tormentas eléctricas,
ni algo tan fuerte, iba a ser molesta la situación. Y justo en el estadio de Alta Córdoba sucedió. Con respecto a todo lo que tiene que ver con las entradas, el precio de las entradas, lo que costó pagarlas, por supuesto. Ya el año pasado nos parecían entradas caras, algunos tuvieron la oportunidad de pagarla en cuotas, y lo que sucedió fue que ese mismo día se agotaron. Se agotaron en ciertos, o sea, en los sitios oficiales. Todos sabemos lo que sucede a nivel comercial, que hay varios lugares que tienen una disponibilidad de entradas para revender a días o a meses anteriores al show. Y eso es lo que sucedió. Había gente que había comprado el precio del año pasado y había gente que con tal de ir había adquirido su entrada a precios más elevados que llegaban hasta los 300.000 pesos, Silvia. Che, para cerrar... Obviamente de entender... Sí. No, para cerrar yo te quería preguntar... que haya este enojo, ¿no? Sí, lógico, lo vimos recién en la gente. Pero te quería preguntar para cerrar sobre una de las imágenes más curiosas que nos dejó este show de Luis Miguel. ¿Qué sabés del paragüero de Luis Miguel? No, del paragüero, el que lo acompañaba ahí con un paraguas. A eso les voy a tirar un dato. Claro. Bueno, para que sepan todos, ese señor gigantesco es el guardaespaldas de Luis Miguel, es el que lo viene siguiendo y acompañando y trabajando con él hace muchísimo tiempo, y él es el que lo asiste siempre en los shows, para lo que sea, para sostener un paraguas, cuando él decide bajarse del escenario para que las fans no se lo lleven y lo tiren hacia abajo, él es la persona que resguarda la seguridad del artista, no es el paragüero. Entonces, sea lo que sea que necesite Luis Miguel, ya sea para cuidar lo de la lluvia, para resguardarlo a lo mejor de una cuestión de seguridad para con las fans. Si decide bajar del escenario, qué sé yo, como cuando fue a saludar a Mirta Legrand, por ejemplo, él es la persona encargada de eso y es por eso que lo veíamos en esa situación. Muy curioso. Hay que remarcarlo. Nunca había visto en un show un artista con alguien que le sostenga el paraguas encima. Bueno, Luis Miguel tiene su magia, tiene todo ese encanto, toda esa cuestión que lo envuelve y bueno, no se puede criticar. Cada uno es como es, afronta las situaciones como les gusta afrontarlas. A algunos les gustará mojarse bajo la lluvia, a otros les gusta el verano, a otros les gusta el invierno. Y en esas cuestiones no somos quienes para juzgar o para criticar. Pero el paragüeros, en realidad, Adrián, es el guardaespaldas fijo de Luis Miguel que lo asiste en todos sus conciertos, cuando llega a los aeropuertos, cuando va a saludar a las fans, en fin, lo acompaña en todo momento. Bueno, la polémica sigue y bueno, Cheche esta tarde va a seguir también en la segunda de Telefe Noticias. Gracias. Sí. Un beso para todos ustedes, chicos. Gracias, Cheche.